el tema económico, las propuestas que ustedes hacen en ese campo al gobierno. ¿Cuáles son las medidas que el gobierno debería tomar más allá de lo administrativo, como tú decías, para que haya una reorientación en la economía y podamos superar inflación, déficit, factores pues que son los fundamentales? Sí, mira, nosotros por supuesto Y estamos tratando, debilidad del signo monetario. estamos tratando de salir de esta primera etapa, que es la etapa de la confianza, como se dice, para definir si entramos a las otras etapas, a las otras materias del diálogo, como el tema económico. Pero te pudiera adelantar, lo primero que nosotros le solicitamos al gobierno es que adapte el manejo de las finanzas públicas a la Constitución. Fonden y el Fondo Chino son inconstitucionales. El artículo 314 de la Constitución prevé que no se hará ningún tipo de gasto que no esté previsto en la ley de presupuesto. Es un fondo paralelo, fondo con muchísimos millones de dólares, que se maneja sin control constitucional. Una cosa con absoluta falta de transparencia, en primer lugar. En el caso de la emisión de dinero sin respaldo por parte del Banco Central para financiar déficit de las empresas públicas, viola claramente el artículo 320 de la Constitución. ¿Qué hicieron más o menos en el 2005? Modificaron la ley del Banco Central para que a través de disposiciones legales anticonstitucionales autorizara al Banco Central para que hiciera esto. Ahora, si tenemos ya una inflación que anualizada en estos momentos para el 2014 está prevista en el 60%, cuando tú vas a los precios justos, por ejemplo, a regular los precios de X productos, nosotros estamos totalmente de acuerdo con todo lo que se haga para evitar la especulación. Pero es difícil decir cuál es el precio de algo cuando ese algo cada 30 días se devalúa un 5%. Tú fijas hoy el precio de 100 bolívares por un bien y resulta que vale 95, vale 90, ¿no? En un trimestre vale. Entonces, si tú no arreglas, mira, hay tres elementos macroeconómicos que aunque la gente quizás no lo entiende mucho, marca, es lo que trae las consecuencias de lo demás. El cambiario, que hay tres tipos de cambios oficiales y uno paralelo. Eso no ocurre en una parte del mundo, ¿no? Nadie sabe cuánto vale el bolívar. El monetario, se imprime como si fueran billetes de lotería, los billetes para ponerlos sin respaldo a circular, creando inflación. Ahí está la guerra económica. Pienso que el gobierno no tiene que caminar mucho para conseguir los responsables de la guerra económica. Están en el gabinete, están en PDVSA y están en el Banco Central. Y desde el punto de vista fiscal, bueno, esto que te estoy diciendo, ¿cómo se crean fondos que no controla nadie, que se desvían las divisas que habían entrado al Banco Central para pasárselos a esos fondos, que nadie los controla y que manejan los miles de millones de dólares que se manejan de todos los venezolanos? Entonces, si tú no estás dispuesto a resolver eso, cualquier otra cosa que hagas va a traer las consecuencias de estas decisiones nefastas para un manejo sano de la economía, que en primer lugar debe ser transparente, que es lo normal en un país democrático, sobre todo que ellos tienen mayoría en la Asamblea Nacional, que todos los ingresos vayan al fisco, que la Asamblea Nacional apruebe su destino y en base a la aprobación de la Asamblea Nacional en el presupuesto o vía créditos adicionales, se aplica para lo que el gobierno lo quiera aplicar, pero que todo el mundo sepa para qué se está aplicando, quién la está manejando, que la Contraloría lo pueda controlar y que la Asamblea Nacional pueda, con suficiente información, opinar sobre ese gasto. Pero no podemos. El control constitucional de la Asamblea Nacional y de la Contraloría de la República no se le aplica ni al Fondo Chino ni a Fonden. Si el gobierno no resuelve eso, nosotros, señores, nos lo vamos a meter a estar opinando sobre detalles de la vida económica del país y que alguien nos pueda observar como corresponsable de un desastre que está a la vista con esa cifra. Si el gobierno tiene voluntad de cambio, tiene que cambiar las políticas económicas, pero de verdad. Esos temas de fondo. Vamos a ir a ver lo que dice la audiencia, ¿no? Aquí dice, por ejemplo, John Castillo, pregúntale a Barbosa si es verdad que Chávez hace milagros porque desapareció la harina, el azúcar, el aceite, bueno, dice él aquí. Venezuela, mi patria. Señor Omar, ¿usted qué tiene que decirle a los guarimberos? ¿Qué mensaje le da a esas personas violentas? Venezuela, mi patria. Bueno, yo le digo a todos los opositores de Venezuela, primero, que en Venezuela hay muchas razones para protestar, que el diálogo no significa desmovilización ni dejar de protestar, pero que lo hagamos de manera pacífica, porque la justeza de esas protestas se pierde cuando se utiliza métodos violentos para expresarlas.
Otro comentario por aquí, Mercedes León. El señor Barbosa debe ser el ministro de Finanzas en un próximo gobierno de la MUD. Edgardo Guevara, lo felicito por su propuesta y su aporte para que el país marche hacia adelante. Como chavista lo felicito, dice Edgar Guevara. Vladimir Maldonado, él tutea a Omar Barbosa, le dice, mira Barbosa, tú quieres diálogo soltando a la banda de asesinos y terroristas presos por violar la ley. No, te he equivocado, te he equivocado. Aquí se han soltado muchos terroristas y golpistas a través de medidas de gracia. Y yo estoy muy seguro de que hay muchos presos, hay muchos exiliados que no han violado la ley, que son simples perseguidos políticos y que merecen ese tipo de beneficios. Ajá. Aquí pregunta Guillermo Alvarado, ¿por qué no televisan el diálogo parte 2? Ramón Arturo Blanco, ¿por qué la MUD no ha detenido esas manifestaciones que no tienen nada de pacífica? Jesús Eduardo Jaime, su lucha no es de bienestar para los venezolanos, solo luchan por sus intereses personales. Su guerra es interna MUD contra MUD. José Pernía dice, el gobierno habla de transformación del modelo económico, eso no tuvo que haber pasado hace 15 años de su mandato. Pregunta para el doctor Omar Barbosa, ¿cuánto debería ser el aumento justo para el sector obrero? Dice Germauri Morillo. Bueno, yo pienso que el salario mínimo a estas alturas debe estar en unos 5.000 bolívares. Te voy a decir por qué. El salario mínimo está en 3.270 bolívares y la canasta básica está en 3.720. Ya la canasta básica tiene 460 bolívares por encima del salario mínimo. Entonces, si algo ha afectado la impresión de billetes sin respaldo por parte del Banco Central, es que ha confiscado la capacidad adquisitiva de quien trabaja en Venezuela por un sueldo. Está confiscado el ahorro de la mayoría de los venezolanos en bolívares. Y si eso no se soluciona, jamás habrá confianza en que las soluciones son de fondo. Ahora, por ejemplo, el tema del control de cambio. No se puede eliminar el control de cambio en este momento, por ejemplo. Sí, pero fíjate, en el 2003, cuando se estableció el control de cambio, se dijo que iba a lograr dos objetivos. Primero, evitar la fuga de divisas, de capitales. Y en segundo lugar, controlar la inflación. ¿Qué ha pasado de allá para acá? Se han fugado alrededor de 130.000 millones de dólares y la inflación la tenemos donde la tenemos. El control de cambio, cuando se convierte en un instrumento permanente, es muy peligroso. Hay momentos en que hay que tomar esa decisión para evitar la fuga de capitales, pero cuando se hace de manera permanente por tanto tiempo, claro, sin corregir los otros elementos macroeconómicos de la vida económica del país, bueno, señores, causa lo que está causando. Claro, son un potro salvaje que tampoco se puede soltar la amarra. No crean el SICA 1, el SICA 2, después vendrá el 3, el 4 y el 5 y el 6, vamos a ir iguales. Lo que no hay es dólares, Vladimir. No hay dólares. Lo demás son excusas. Estamos en reservas en 20.000 millones de dólares, no sé cuánto operativo. Mientras Perú o Bolivia tienen 60, 70 millones de dólares. Y nosotros, con toda la fortuna que nos ha entrado, estamos allí. Todos los retrasos que hay administrativos, los reglamentos, la cosa, es porque no hay dólares. Y si la gente no ve que al precio que lo pongan lo hay, no cree, no tiene confianza. Nelson Arocha dice aquí, Omar Barbosa de la escuela de Betancur, es de confiar. Aquí dice José Pernía, el gobierno dice que tenemos... Es un halago, yo soy un admirador de Betancur. Bueno, Omar, tú fuiste militante de Acción Democrática muchos años. ¿Qué te queda de ADECO, Omar? Sé buena gente. Con los ADECO sigue mejor. Bueno, está demostrado. José Pernía, el gobierno dice que tenemos que producir en Venezuela. Eso estuviera pasando si ellos no hubieran quebrado empresa. Dígale a Barbosa que el diálogo, que el gobierno dictatorial que tenemos no va a ceder con las peticiones de diálogo, dice Miriam Josefina Ramos. ¿Estás de acuerdo con esos que dicen que en Venezuela hay una dictadura? Bueno, yo no creo que se pueda calificar como una dictadura el hecho de que haya ciertas iniciativas, de que haya cierto juego político como lo hay, es así. Pero evidentemente es un régimen autoritario que tiene tendencia a la vocación de la dictadura. O sea, ¿cuál es el problema institucional de fondo de Venezuela? Que el partido de gobierno ha colonizado todos los poderes públicos. Y aquí, para ejercer los derechos constitucionales de cada ciudadano, hay que portarse bien de acuerdo al partido de gobierno. Y es una tendencia muy peligrosa que nosotros combatimos. No podemos decir definitivamente una dictadura que tiene ciertas características, pero la tendencia autoritaria, totalitaria, es evidente. Ojalá que rectifique, porque ese tipo de modelo, con este tipo de fracaso económico, se destruye a sí mismo, porque es imposible que tenga éxito. Ese es un régimen contra natura frente a un pueblo libertario como el venezolano. La ley de amnistía es un chantaje al gobierno. Los delitos de lesa humanidad no prescriben, dice León Moreno, y Vladimir Maldonado lo secunda por aquí. Dice, la mayoría de los venezolanos no queremos amnistía. Aquí no hay exiliados ni presos políticos. No interpreta a la mayoría de los venezolanos. La mayoría de los venezolanos quieren paz. Y esa es una vía para lograr la paz. Todos los días los mismos discursos de las dos partes y el país cada día peor, dice Carlos Sáez.
Venezuela, mi patria, dice, señor Omar, ¿usted apoya la actitud apátrida de la diputada María Corina Machado de que las soluciones en Venezuela sean por la vía de la intervención? Yo no creo que María Corina sea apátrida. Ella tiene su manera de pensar y se le debe respetar. Por otra parte, Omar, la forma de lucha, ese tema crea muchas fricciones dentro de la MUD. Hay unos que creen en el diálogo, otros que no creen. ¿Va a haber un deslinde político en la MUD? ¿Esto puede ser un costo político a pagar por ustedes? Bueno, mira, nosotros desde que nacimos, vemos nuestro documento de nacimiento como Mesa de Unidad Democrática, definimos cambio político por la vía democrática. Nosotros nunca hemos promovido, ni vamos a promover, la utilización de la violencia como instrumento de cambio. Cualquiera que esté en contra de eso, no estoy calificando a algunas personas que la señalan, que nunca han llamado a la violencia y la señalan de responsable de la violencia. Cualquiera que esté en contra de eso, está en contra de nuestra percepción, de cómo deben hacerse las cosas. ¿Y tú sabes por qué? Porque para que un cambio político en Venezuela sea estable y tenga éxito, deben hacer con el apoyo de la mayoría. Y para que se echen las bases de lograr uno de los propósitos principales que nosotros tenemos, que es la reconciliación nacional. Que nosotros podamos llamar al mundo que hoy apoya al chavismo, a que juntos, porque solamente juntos podemos, enfrentemos la ejecución de las soluciones que necesita el país para salir de esta crisis.